Bueno, volvemos a nuestro tema, es decir, retomamos el 19 de junio, ¿no? Como estaba, Gori estaba el uso de la palabra. como estaba diciendo Gregorias en el bloque anterior, esa convocatoria del 19 de junio en Salta es sumamente importante por las decisiones que hay que tomar, pero sobre todo por esta situación, este contubernio que se da en esa reunión, y aparte porque allí ya tenemos, yo diría, una pequeña brecha que se va estableciendo acá en Salta con la postura cerrada del gobernador Nicolás Severo de Isasmendi, incluso sucedido en la misma actitud por su hermano, que era deán de la catedral. Ahí empieza un conflicto religioso que generalmente los historiadores no lo tratan demasiado, porque toda esta etapa de la Revolución de Mayo, el proceso de independencia, se lo toma más bien desde un lugar institucional, desde un lado político, económico, social. Pero la Iglesia también tuvo sus ciertas brechas, eso que Jorge Lanata suele llamar grieta, se empieza a dar, tanto en la reunión del 19 de junio en Salta, lo mismo pasa con el clero, porque el hermano de Nicolás Severo de Isasmendi le va a poner muchos problemas, va a confrontar mucho con el primer obispo de Salta, que es Nicolás Videla del Pino. Ahora, pero te hago una pregunta, ¿el clero estaba dividido? ¿Había quién estaba con la independencia y quiénes no? ¿O estaba todo con la corona? El clero porque vienen de la corona, digamos, el clero. Vienen con la corona, digamos. Los que tienen que ser fieles a la corona son arzobispos y obispos, porque ellos sí tenían designación real, sencillamente porque desde los tiempos de Isabel la Católica era costumbre que por el patronato real que dieron los reyes católicos, que obtuvieron del Papa, en ese caso ellos designaban, proponían a los obispos y el Papa sencillamente ponía el sí. El sí, ponía el sí. Pero hay otro clero, el clero que vive en el pueblo, el clero que está relacionado con los sectores bajos, ese nunca fue fiel al rey. Ese tema yo lo he tratado como aporte al estudio de este periodo que es riquísimo de la independencia, lo he tratado en mi libro que lo obsequio. Ah, muchas gracias, muy amable. Entonces ahí he tratado... Una caricia para el alma cuando regalan un libro, muchas gracias. Y dedicado encima, así que muchísimas gracias. Tal cual. Pero ahí he tratado, por ejemplo, hay un clero que sí debe obediencia al rey y tiene que obedecer sí o sí. Y esto le ha traído prisiones, ¿no? En esa etapa de la independencia, que no es solamente nuestra, sino que abarca toda América, porque este es un contexto internacional, hay 6 arzobispos presos y 32 obispos que no están en sus diócesis. No quedaron cabezas en los obispados. Y uno que salvó del fusilamiento, cabeza en Córdoba. Uno que se salvó porque, bueno, por una cuestión eclesiástica. Pero a Liniers. Claro, pero si nosotros lo vemos bien, ahí empezamos ya con unas divisiones acá entre Isasmendi y un grupo patriota. Una división también en Buenos Aires con Saavedra y con Moreno, es decir, parece que en la historia argentina hemos tenido divisiones, no en estos últimos años como lo interpreta. Eso me interesa, esta relación con el presente, claro, pero se puede hacer un paralelismo, digamos, entre cómo fue la gesta, Sergio, y cómo es la administración actual, ¿no? Eso tiene una raíz española muy fuerte, las dos Españas. Ahora hablamos de grieta, parece, todo aquí se mira por ahí en el corto plazo, no hay una perspectiva más amplia, ¿no? Pero las dos Españas es una cuestión que empezó mucho antes del siglo XIX en España y que un poco se trasplanta aquí, ¿no? Es decir, esto era moda en los años 60 en la Argentina definir qué es el ser nacional, ¿no? Y esto se presta, digamos, a tratar de interpretar una realidad con criterios muy arbitrarios, si se quiere, buscar la pureza. Entonces, yo terminé diciendo que
La Argentina es una sociedad bloqueada por una serie de Pero digo, preconceptos ¿eso tiene que ver con un ideológicos. reclamo tuyo de progresismo? ¿Cómo? ¿Eso tiene que ver con un reclamo tuyo de progresismo? No, Porque la cuando- palabra progresista es una palabra, digamos, que ha sido desacreditada en los últimos años. Es decir, yo creo de que la Argentina tiene que ponerse al tono con los desafíos del mundo. Creo que Arnold Toynbee decía, bueno, que la historia es un poco, hay una cuestión, un juego de desafío y de respuesta a los desafíos. La Argentina ha enfrentado muchos desafíos en los últimos 100 años y no ha sabido responder a esos desafíos. Se ha replegado con una actitud temerosa, muy localista, frente a esos desafíos. Se ha replegado culturalmente, económicamente, se ha cerrado, se han fortalecido las corporaciones. La Argentina ha Claro, estado... y esas corporaciones, en nombre del progreso, hicieron retroceder la educación, la familia. Sí, bueno, lamentablemente yo creo, digamos, la que educación. la sindicalización, digamos, de los gremios docentes, digamos, ha hecho que la Argentina pierda el nivel, digamos, educativo que tenía. Yo estoy totalmente... Nadie se mete con los sindicatos, con estas grandes fuerzas corporativas que hemos heredado y que se han ido reforzando en los últimos, que han terminado en mafias directamente. Sí, fíjate ¿no? que Bueno, es que yo el país está coincido con sufriendo todos Gori. los embates de los sindicatos ahora, que es terrible. Yo coincido con Y que son Gori. necesarios, ¿eh? ¿Cómo? Que los sindicatos, desde mi punto de vista, son Sí. necesarios. Pero no las mafias Sí, sindicales. Pero no las mafias pueda sindicales, que claro. sea necesario el sindicato para reivindicaciones salariales que son sumamente justas. Entre otras cosas. Pero también es cierto que en materia de educación esto es altamente peligroso, porque esto significa días que no se dan clase, una mirada única sobre lo que se tiene que estudiar en la escuela, el no permitir el pensamiento libre. Estos sindicatos contribuyen a anquilosar la visión de lo que es la educación. Estoy de acuerdo. Entonces yo creo que si no hay una verdadera educación, si no valoramos al que estudia, es muy difícil sacar el país adelante. Pero yo creo que el progresismo en la Argentina se ha convertido hace muchos años en una fuerza retrógrada, ¿no es cierto? Teníamos que, primero, si nos subía el ticket comedor que comíamos gratuitamente era un escándalo. Luego, si había que multiplicar los turnos de exámenes, había, digamos, turno, se rendía cada, no sé, cuatrimestre y más, turnos prácticamente no semanales, pero casi mensuales. No asistencia a las clases, aprobar con apuntes, o sea, todo eso repercute Sí, un retroceso absoluto. en el rendimiento, totalmente de acuerdo. en la economía. Permitime. Si vos desenganchás, perdón, ¿no? La calidad de la educación con los resultados y la performance en economía, no se entiende nada. Los países que han avanzado, digamos, han producido, digamos, cambios en el sistema educativo muy fuertes. Y otra cosa, yo terminaré diciendo, así como la independencia, 25 de mayo de 1810, exigió esfuerzo, sacrificio, en la Argentina lamentablemente en los últimos años se ha instalado una mentalidad mágica, que un gobierno toca con la varita mágica y soluciona los problemas, que un gobierno tiene sensibilidad o insensibilidad. Esto es falso, es nuestro esfuerzo o nuestro abandono del esfuerzo. Bueno, por eso yo planteé al principio del programa que Sí. teníamos que mirar hacia adentro y aceptar. El otro día un periodista de Buenos Aires le preguntaba a un ministro de Educación de la Nación, en este momento no recuerdo si era de la Nación o de la provincia de Buenos Aires, pero era un ministro de Educación. Le preguntaba si no era posible que en la secundaria hubiera un examen de habilitación para verificar si el chico que sale de la secundaria sale en condiciones de entrar a la universidad. Esto es una suerte, para mi gusto, una suerte de examen de nivelación, digamos, al final. Le decían, no, pero hay exámenes intermedios, trimestrales que verifican eso. No, no es lo mismo al final. Estoy con ese mismo criterio con las universidades. En las universidades debería haber también una habilitación profesional y debería haber un revalúo, digamos, de los profesionales cada cierto periodo, que antes pensaba yo que era cada 10 años, y ahora con el avance de la ciencia y de un montón de cosas que avanzan tan rápidamente, tendría que ser cada 5 años, Sí. para que se rehabilite profesionalmente a las personas. Claro, se está Me planteando. quedan 30 segundos. Se está planteando, digamos, elevar la capacitación del docente a un nivel universitario y los gremios, digamos, consideran que eso es inaceptable. Claro. ¿No es cierto? Cuando, digamos,
La reforma universitaria, que en estos días cumple 100 años, ¿no es cierto?, que planteó reivindicaciones que eran muy positivas, Se me cumple digamos, el tiempo. la gratuidad de la enseñanza universitaria, el ingreso irrestricto, yo creo, digamos, no es la cuestión del limitacionismo, tiene que ser la capacidad de las personas, ¿no? Sí, Gori, pero también falta... Las universidades, digamos, como la de Jujuy, Señores, la nuestra... la verdad es que se me digamos, acabó el tiempo, nos entre sacan el del aire. porcentaje de ingresantes y el porcentaje de egresados, estamos al último puesto, digamos, en el país. Seguro, estamos por encima del 50% de abandono. Bueno, disculpe, pero se acabó el tiempo. Así es la televisión. Les agradezco que me hayan acompañado esta noche, muy importante Muchas su gracias. aporte. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo y brindemos por nuestra patria que necesita del progreso y salir adelante. Salud. Nos vemos el próximo domingo, siempre a partir de las 22. Hasta entonces.